Son las 6 de la mañana, las 5 en Canarias. En Zamora, los servicios de emergencia continúan este domingo las labores para extinguir el incendio de la Sierra de la Culebra en Zamora, que ha quemado ya más de 25.000 hectáreas. Los equipos desplegados en el terreno confían en que la ola de calor, que empieza a remitir desde hoy, ayude en la tarea para controlar ese fuego, el peor en la historia de Castilla y León desde que se tienen registros. Aunque lo que más preocupa ahora es el viento, que hace más difícil aún poder controlar este incendio forestal al que se suman otros como en Cataluña o en Navarra. Allí más de 3.000 personas han tenido que ser ya desalojadas por la cercanía de las llamas a las viviendas. Y en Andalucía quedan poco menos de 2 horas para que abran los colegios electorales. Más de 6 millones de andaluces están llamados hoy a votar en estos comicios autonómicos, aunque se prevé una gran abstención. Todos los candidatos han alentado hasta última hora a los votantes para que acudan hoy a depositar su voto. Radio Sevilla, Mercedes Díaz. A las 9 se abren los 5.800 colegios electorales en Andalucía, donde pueden acudir los más de 6.640.000 andaluces que están llamados a las urnas este domingo. La Cámara se constituirá el 14 de julio y así comenzará la 12ª legislatura de Andalucía. Tras la ronda de contactos entre los grupos parlamentarios, la presidenta o presidente del Parlamento será quien proponga un candidato a la presidencia de la Junta en un máximo de 15 días, lo que nos llevará al 29 de julio. Para que un candidato sea elegido presidente de la Junta, debe conseguir la mayoría absoluta de la Cámara en la primera votación. 55 parlamentarios deben votar a favor. Si el propuesto no logra esa mayoría absoluta, se producirá una segunda votación a las 48 horas de la primera, y es en este momento cuando empieza a jugar la abstención de los diferentes grupos. Si en esa segunda votación el candidato no logra la mayoría simple, es decir, no logra más síes que noes, empieza a correr el plazo de 2 meses en el que habría que repetir las elecciones. Jornada electoral también en otros 2 países. En Colombia este domingo se celebra la segunda ronda de las elecciones presidenciales, que se la disputarán el izquierdista Gustavo Petro y Rodolfo Hernández, un empresario con una ideología similar al populismo del expresidente estadounidense Donald Trump, que intenta aglutinar el voto de la población descontenta con el sistema. Según los sondeos, ambos llegan prácticamente empatados. Y en Francia es el turno para la segunda ronda de las legislativas para elegir a los más de 500 representantes que conformarán el Parlamento francés para los próximos 5 años. La gran coalición de izquierdas, liderada por Jean-Luc Mélenchon, junto a los socialdemócratas, aspira a disputarle las elecciones a los republicanos de Macron, quienes, salvo imprevisto, perderán su mayoría de la que gozaban hasta ahora en la Cámara. Corresponsal en París, Sara Canals. Y más allá de la tasa de abstención, la gran pregunta hoy es qué tipo de mayoría obtendrá Emmanuel Macron. Si logra una mayoría absoluta, algo que según los sondeos es posible pero bastante complicado, o si se verá obligado a gobernar con el apoyo de otros partidos, el escenario por ahora más probable. Las encuestas también pronostican que la segunda fuerza parlamentaria, el principal bloque de la oposición, será la nueva unión de izquierdas de Jean-Luc Mélenchon, que ha logrado aglutinar a comunistas, socialistas y ecologistas, una alianza que el pasado domingo, en la primera vuelta, logró un empate técnico con el bloque presidencial, con solo unos 21.000 votos de diferencia a favor de Macron. Por otro lado, estas elecciones serán favorables también para la ultraderechista Marine Le Pen, que podría formar grupo parlamentario por primera vez, y los republicanos resistirían y podrían obtener incluso más diputados que la extrema derecha. En Valencia, un hombre está detenido por acosar a una mujer a quien estuvo llamando de manera insistente durante 2 meses. Radio Valencia, Manuel Gil. El hombre de 38 años llevaba 2 meses hostigando a una mujer, llamándola por teléfono reiteradamente, incluso a altas horas de la madrugada, desde un número oculto, para hacerle comentarios ofensivos y de fuerte contenido erótico. La víctima tuvo que cambiar sus hábitos de vida, modificando rutas de ida y vuelta al trabajo e intentando salir acompañada. Los agentes han conseguido localizar a este acosador, no tiene antecedentes policiales y tras prestar declaración ha quedado en libertad con la obligación legal de comparecer ante la autoridad judicial cuando sea requerido. De momento es todo, empieza Código de Barras, más información en cadenaser.com y cuando sean las 7, las 6 en Canarias, en tiempo de matinal con Sergio Soto.